En los últimos años, el Manchester United no solo ha coleccionado derrotas dolorosas y entrenadores confundidos, también ha perfeccionado un talento especial: tomar jugadores con carreras prometedoras, exitosas o directamente legendarias y convertirlos en sombras de lo que alguna vez fueron. Hoy te presento a 7 jugadores que llegaron al teatro de los sueños solo para vivir una auténtica pesadilla. Paul Pogba fue durante años el eterno futbolista del futuro, un mediocampista alto, elegante, técnico con gol, pase, regate y un carisma para llenar estadios. Se formó en las categorías inferiores del Manchester United, pero en 2012, tras no recibir suficientes oportunidades ni un contrato decente, se marchó libre a la Juventus. El United lo dejó escapar por 0 euros y la Juve lo convirtió en una estrella. En Italia se transformó en uno de los mediocampistas más cotizados del mundo, ganó 4 Serie A, fue titular indiscutible y era el alma de un equipo que llegó a la final de la Champions en 2015. Pogba no solo jugaba bien, jugaba bonito, hacía que el fútbol pareciera una mezcla de arte y técnica. Todo el mundo lo quería y el United también. Así fue como en 2016, 4 años después de haberlo dejado ir gratis, el Manchester United volvió para recuperarlo, pero esta vez pagó 120 millones de euros, una de las operaciones más absurdas y simbólicas del fútbol moderno. Al principio la cosa ahí le sonaba. Pogba volvía como el hijo pródigo listo para liderar una nueva era. Con Mourinho en el banquillo, la narrativa era simplemente épica. Y sí, ganaron la Europa League y una Copa de la Liga, pero el cuento de hadas duró muy poco. Pronto llegaron los choques con Mourinho, las lesiones constantes y las famosas declaraciones crípticas en zona mixta. Lastimosamente, Pogba hablaba más que jugaba, bailaba más que corría y promocionaba más peinados que asistencias. Años de inestabilidad, técnicos que iban y venían, y Pogba siempre estaba en medio de la polémica. En 2022, tras 6 temporadas de altibajos, lesiones y momentos aislados de genialidad, el United decidió no renovarle. Así fue como por segunda vez se fue gratis. Volvió a la Juventus intentando recuperar la magia, pero esta vez no hubo resurrección. Más lesiones, 0 ritmo y como si todo eso no fuera suficiente, en 2023 dio positivo por testosterona y fue suspendido del fútbol profesional. Víctor Valdés fue mucho más que el arquero del Barça. Fue un símbolo de una era, un guardián silencioso de uno de los mejores equipos del mundo. Con su estilo sobrio pero efectivo, fue titular indiscutible en el histórico Barcelona de Guardiola, ganando 6 ligas, 3 Champions, 2 tripletes y todo lo que un arquero podría soñar. Pese a nunca tener el mismo bombo mediático que otros porteros de su generación, Valdés lo ganó todo, y lo hizo a su manera, sin escándalos, sin hablar demasiado y con muchos reflejos. Pero justo cuando parecía que podía retirarse como una leyenda, decidió cambiar el guión. En 2014, una lesión en el ligamento cruzado frenó en seco un prometedor fichaje por el Mónaco. Se quedó sin club, sin mundial y con la carrera en pausa. Fue entonces cuando apareció el Manchester United. Luis Van Gaal, que ya lo conocía del Barça, le ofreció un contrato a principios del 2015. Sonaba a redención, a una nueva oportunidad, pero fue el principio del fin. Desde el primer día, Valdés se vio envuelto en un ambiente tenso. Apenas jugó un par de partidos y rápidamente se ganó la enemistad del técnico. La relación se rompió, el ambiente se volvió tóxico y Valdés terminó entrenando solo. En enero de 2016 fue cedido al Standard de Lieja, donde ganó una copa local, pero ya nadie hablaba del portero de élite, solo del veterano intentando recuperar algo de dignidad. Al finalizar la temporada, el United lo dejó ir gratis. Tras varios meses más que discretos en el Middlesbrough, en 2018, con 35 años y muchas heridas invisibles, Valdés se retiró del fútbol sin grandes despedidas, sin homenajes y hasta borrando sus redes sociales. Jesse Lingard nació en la cantera del Manchester United. Desde muy joven fue considerado una de las joyas del club. Rápido, técnico, dinámico y con ese sello especial de jugador inglés criado en casa. Pasó por varias sesiones, Leicester, Birmingham, Brighton y Derby County, hasta que finalmente debutó con el primer equipo de Manchester en 2014. Lo cierto es que Lingard nunca fue un titular indiscutible, pero siempre estuvo ahí, marcando goles importantes, bailando celebraciones virales y sonriendo en cada entrenamiento como si no pasara absolutamente nada. Y ahí está el detalle: Jesse parecía estar más enfocado en su marca personal que en consolidarse como un futbolista de élite. Mientras los cracks se mataban en la cancha, Lingard era tendencia en redes por sus pasos de baile. Y cuando la cosa se puso seria, él simplemente no respondió. Temporadas grises, estadísticas flojas y una desconexión absoluta con el ritmo de la Premier. Llegó un punto donde pasó más tiempo celebrando goles ajenos que marcando los suyos. Todo esto hizo que el equipo relegara cada vez más a Lingard a un segundo y hasta un tercer plano. Fue entonces cuando apareció el West Ham. Llegó al equipo londinense como cedido en 2021 y ahí resucitó. De repente parecía otro jugador, marcó 9 goles en 16 partidos, fue el mejor de la liga por momentos y todos pensaron que había encontrado la llave que lo colocaría en lo más alto de la Premier League, pero
solo fue una ilusión. En lugar de quedarse en Londres y seguir su renacer, decidió volver al Manchester United, donde lo volvieron a sentar y lo olvidaron. Al final su contrato terminó, se fue libre y tras un breve paso por el Nottingham Forest, donde tampoco pasó nada memorable, permaneció varios meses sin equipo hasta que en febrero de 2024 fichó por el FC Seúl. Y si bien ha tenido cierta continuidad en Corea del Sur, la realidad es que nunca pudo explotar de la forma que los aficionados del Manchester United esperaban. Memphis Depay venía a ser la joya del PSV Eindhoven. En la temporada 2014-2015 se consagró como el máximo goleador de la Eredivisie con apenas 21 años. Tenía velocidad, potencia, regate, pegada de media distancia y un ego del tamaño de Old Trafford. No solo era un futbolista, era una marca, uno de esos jugadores que te hacen pensar que vas a ver al próximo Cristiano Ronaldo. Fue entonces cuando Luis Van Gaal, en plena etapa de reconstrucción en el Manchester United, decidió ficharlo por unos 30 millones de euros. El club lo presentó como la nueva cara del United, le dieron el icónico dorsal número 7 y una bienvenida a la altura de lo que había mostrado en su antiguo club. ¿Y qué hizo Memphis? Bueno, desfiló. Lució abrigos de diseñador, autos deportivos, peinados imposibles y un aura de estrella de Hollywood. Lo único que no apareció fue su fútbol. En la cancha fue todo lo contrario a lo que se prometía, balones perdidos, decisiones absurdas, actitudes arrogantes y un rendimiento tan bajo que en su primera temporada solo marcó 2 goles en Premier League. La magia que tenía en el PSV desapareció en el teatro de los sueños. Y para empeorar, Van Gaal se fue y llegó Mourinho, que directamente lo sentó en el banquillo y después en las gradas y luego casi que lo escondió en el depósito de utilería. En enero de 2017, con apenas 18 meses en el club, Memphis fue vendido al Olympique de Lyon por menos de la mitad de lo que costó, una salida sin gloria, sin lágrimas y casi sin despedida. Y como si fuera una ironía cósmica, en Lyon recuperó parte de su nivel, volvió a sonreír, a marcar goles y a jugar bien, algo que le valió para jugar en equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid y más recientemente en Corinthians, en donde actualmente intenta seguir escribiendo su historia. Sin embargo, nunca llegó a convertirse en ese jugador que por muchos años nos vendieron como el próximo gran futbolista. Lo intentó, claro, se tatuó un león en la espalda, sacó videoclips, experimentó y se creó su propio mito. Pero el talento, aunque indiscutible, nunca alcanzó la constancia que exige la élite. Cuando Anthony Martial llegó al Manchester United en 2015, lo hizo rodeado de un aura casi mística. Tenía apenas 19 años, costó 50 millones de euros y venía del Mónaco como la nueva joya del fútbol francés. Los medios lo bautizaron de inmediato como el nuevo Thierry Henry. Su debut fue tan impresionante como prometía, entró contra el Liverpool y marcó un golazo, dejando a medio estadio de pie y a unos pocos en estado de shock. En ese momento todos pensaron que realmente iba a convertirse en el nuevo Thierry Henry y en el hombre de referencia del Manchester United, pero no lo fue. Porque si algo define a Martial es la palabra intermitencia. En su larga y casi inacabable estancia en el equipo de los Red Devils, tuvo momentos en donde funcionaba bien, pero la mayoría del tiempo simplemente no terminaba de conectarse. Podía marcar un doblete de fantasía un sábado y luego desaparecer durante meses. A nivel técnico lo tenía todo, velocidad, regate, buena definición, elegancia, pero su actitud, su lenguaje corporal, su falta de compromiso lo condenaron. Pasaron los años, cambiaron los entrenadores, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag y todos, sin excepción, intentaron recuperar a Martial. Lo probaron de extremo, de 9, de falso 9, de lo que sea y nada, siempre parecía que estaba a un par de partidos de explotar, pero nunca pasaba. Las lesiones tampoco ayudaron, su cuerpo se volvió de cristal y con cada recaída su importancia en el equipo disminuía, a tal punto que terminó siendo el último recurso en un equipo sin delanteros confiables, y aún así preferían improvisar antes que ponerlo a él. En 2022 lo mandaron seguido al Sevilla, en plan de última oportunidad de redención, y fue peor. En España no se adaptó, jugó poco, no marcó la diferencia y volvió a Manchester con más pena que gloria. No fue hasta la temporada 23-24 que su terrible paso por el Manchester United acabó finalmente, quedando como agente libre durante algunos meses hasta que el AEK Atenas FC decidió darle una oportunidad en una liga tan desconocida como su impacto en los últimos años. Rafael Varane debutó en el RC Lens con apenas 17 años, demostrando una madurez defensiva que rápidamente captó la atención de los más grandes de Europa. Pero el más rápido y probablemente el más astuto fue el Real Madrid, que gracias al ojo clínico de Zidane logró cerrar su fichaje por poco más de 10 millones de euros. Ahí vivió una década gloriosa, ganando absolutamente todo, incluyendo 4 Champions y una Copa del Mundo con Francia en 2018. A los 28 años, Varane ya lo había hecho todo, pero aún había un reto que no había probado, la Premier League. Fue entonces cuando apareció el Manchester United. El histórico club inglés lo fichó en 2021 por unos 50 millones de euros, vendiéndole al mundo la narrativa de que por fin los Red Devils habían encontrado a la defensa que les devolvería la gloria.
Al principio todo pintaba bien. Varane, con su porte de campeón, llegaba a reforzar una defensa que parecía más un experimento de laboratorio fallido. Su experiencia, su jerarquía, su palmarés era justo lo que el equipo necesitaba. Pero enseguida comenzaron los problemas, lesiones una tras otra. Cuando no era el muslo era el aductor, cuando no era el aductor era la espalda, y cuando no estaba lesionado simplemente no estaba a la altura. Poco a poco, Varane pasó de ser el nuevo líder a convertirse en el eterno ausente, y cuando creíamos que la situación no podía empeorar, llegó Erik ten Hag, quien decidió que incluso Jonny Evans era una opción más confiable en defensa. Fue en ese momento cuando todos, afición, prensa y hasta él mismo, aceptaron lo inevitable. Rafael Varane había fracasado en Manchester. Pero lo más triste no fue eso. Lo peor es que había entregado sus últimos alientos de vida futbolística en una batalla que nunca supo cómo pelear. Y así, tras 3 años de altibajos, lesiones y decepciones, el 14 de mayo de 2024, Varane anunció que se marcharía del Manchester United. Pese a lo vivido en Manchester, intentó un último capítulo en el Como 1907, recién ascendido de la Serie A, pero en su debut el 11 de agosto apenas duró 20 minutos antes de lesionarse de nuevo. Fue su última aparición como profesional, pues el 25 de septiembre de 2024, Varane anunció oficialmente su retiro del mundo del fútbol. Donny van de Beek era el típico jugador que te hacía creer en el fútbol romántico. Surgió del Ajax, formado con clase, con técnica, visión y ese toque de elegancia que solo los neerlandeses parecen tener de fábrica. Fue uno de los cerebros del mágico Ajax que en 2019 enamoró a Europa y llegó a semifinales de Champions, eliminando al Real Madrid y a la Juventus en el proceso. Tenía todo para ser el próximo gran mediocampista europeo, y entonces apareció el Manchester United. En 2020, los Red Devils pagaron cerca de 40 millones de euros por él. Todo apuntaba a que sería una pieza clave en el centro del campo, el heredero espiritual de jugadores como Scholes o Carrick. Pero en realidad terminó siendo todo lo contrario. Desde su llegada nadie, ni Solskjaer, ni Rangnick, ni Ten Hag, supo exactamente qué hacer con él. No jugaba, no entraba, no salía. Se volvió un fantasma con dorsal, un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue. Desesperado por minutos se fue cedido al Everton en 2022, pero tampoco pudo encajar en el equipo de los Toffees. Ahí solo encontró más de lo que ya había vivido en Manchester, lesiones, más banca y más indiferencia. Y cuando regresó a Manchester, ahora dirigido por Ten Hag, el hombre que lo había hecho brillar en Ajax, muchos pensaron que por fin su historia tendría justicia, pero no, ni así. Donny seguía sin entrar en los planes del entrenador ni del club. En enero de 2024 se fue cedido al Eintracht Frankfurt, lo que parecía su última bala en la élite europea, pero incluso ahí pasó sin pena ni gloria. Jugó apenas un par de partidos y terminó volviendo otra vez al punto de partida. En julio de 2024 finalmente se rompió el ciclo. Van de Beek abandonó definitivamente el Manchester United tras ser traspasado al Girona FC. Pero lo más impactante no fue su fichaje, sino alguna confesión que el propio jugador hizo. Donny admitió que llegó a considerar retirarse del fútbol antes de que el Girona apareciera en su vida. Sí, así de profundo había sido el daño de sus años en Inglaterra. Tan poca confianza, tan pocas oportunidades, que incluso pensó en colgar las botas antes de los 30. Hoy Van de Beek intenta reconstruirse, encontrar sentido en el lugar más inesperado, en un equipo que curiosamente sí cree en él. Y aunque su historia con el United fue una pesadilla silenciosa, quizá en Girona encuentre lo que tanto buscó en Manchester, una verdadera oportunidad.